Una de las confusiones más predominantes en el campo de las ideas, a pesar de toda la evidencia que comprueba lo contrario, es la noción donde se afirma que el valor de las cosas deriva de la cantidad de trabajo necesario para extraer, producir o manufacturar dicha cosa o activo. A quien realmente podemos atribuir la promoción y difusión de esta hipótesis incorrecta es a un economista alemán del siglo XIX de nombre Karl Heinrich Marx, alabado hoy todavía por muchos y particularmente por aquellos que ni siquiera han leído su obra. Ahora bien, muy curiosamente, otro economista alemán, también prusiano, también de nombre Heinrich y hasta contemporáneo a Karl, Hermann Heinrich Gosen, fue a través de su ley de la utilidad marginal decreciente un pionero en el desarrollo de la idea gracias a la cual entendemos, a pesar de la confusión generada por Marx, la verdadera fuente del valor de las cosas, la ley de la oferta y la demanda. A raíz pues de las ideas seminales de Heinrich Gosen, hoy sabemos que el trabajo que hay detrás de una materia prima, producto o cualquier otro activo da completamente igual y no nos sirve para calcular su valor. Lo que verdaderamente importa es la correlación entre qué tan deseado, es decir, qué tan demandado esté este activo y qué tan escaso al mismo tiempo es. Con base en lo anterior podemos concluir que si bien Bitcoin es producto de la creatividad, inteligencia, trabajo e ingenio de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, esto no explica realmente su valor. Veamos entonces hoy por qué Bitcoin es en realidad tan valioso en 3 puntos. Si eres comunista, entender Bitcoin nunca podrás, no. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Bienvenidos de vuelta y al segundo video de la serie Bitcoin explicado desde cero. Hoy exploraremos los niveles más profundos de las variables y las razones que le dan valor a Bitcoin, las fuentes más fundamentales y esenciales de los incrementos parabólicos que tanto nos han sorprendido en Bitcoin desde el 2009. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Pues obvio que Bitcoin vale por su oferta y su demanda. Eso de la cantidad de trabajo está bien chistoso. ¿A poco hay todavía gente que cree esa tontería? Ya sabemos cuál es la ley que define el valor de las cosas, pero las preguntas son: ¿por qué la gente demanda ciertos activos? ¿Por qué alguien tendría la voluntad de comprar un Bitcoin o algunos satoshis? Veamos entonces y de una vez por qué Bitcoin es en realidad tan valioso en 3 puntos. Punto número 1. Una muy breve introducción a Bitcoin. Para saber a detalle cómo es que funciona Bitcoin, puedes ver el primer video de esta serie de Bitcoin explicado desde cero, haciendo clic en la esquina superior derecha. Ahora bien, sin meternos en la riqueza histórica de Bitcoin, que bien puede también darle sustento a su valor, es importante entender que Bitcoin, que nació como idea en 2008 y como activo o método de pago en 2009, es la culminación de 40 años de investigación criptográfica. 40 años de investigación y desarrollo con el objetivo de crear un refugio de valor y método de pago descentralizado. Exactamente, y desde este punto de vista, hasta para un marxista confundido, es decir, hasta para un marxista en general, Bitcoin es un activo realmente valioso, en tanto que tomó 40 años de trabajo su creación. Esta gran obra es, por lo menos mientras no lleguen las primeras aplicaciones prácticas de la computación cuántica, la mayor inversión en lo que va del siglo XXI, y que podemos atribuir a lo que seguramente es un grupo de matemáticos, programadores, economistas e historiadores que componen el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Y cuál es la necesidad que se supone quiere satisfacer la existencia y creación de Bitcoin? Minimizar o por lo menos balancear la concentración de poder en las instituciones más influyentes a nivel global: los bancos centrales, los bancos de inversión y los departamentos del tesoro de gobiernos federales. No es coincidencia pues que casi contemporáneo al nacimiento de Bitcoin brotó un movimiento que hoy ya pocos recuerdan, quizás por su éxito limitado: Occupy Wall Street, donde una de las razones de protesta era la influencia desproporcionada de corporaciones en el sector financiero, en la sociedad general y en políticas económicas. En su momento fue la sal, después el oro, hoy son los dólares y mañana será Bitcoin, sí. Exactamente, Bitcoin es simplemente la última manifestación en la evolución de los métodos de pago y las reservas de valor, pero es una reserva de valor que no está manipulada por los acaparadores de sal, las compañías mineras ni los bancos centrales. Explorando pues la historia de Bitcoin podemos darnos cuenta que, si bien es fascinante, no explica ni es la fuente ni siquiera de la mitad del valor actual y proyectado de Bitcoin. Para
Para explicar por completo entonces el valor de Bitcoin, tenemos que colocar a la teoría del valor trabajo en el basurero, donde ya es mucho lugar para dicha teoría, y concentrarnos en la ley de la oferta y la demanda. Empecemos entonces con la parte de la oferta. ¿Cómo la cantidad de bitcoins le da valor a Bitcoin? Más bien, como el hecho de que solo puede haber máximo 21 millones de Bitcoin, cómo es que la cantidad total en circulación de BTC que pueda haber, esta escasez, explica su valor. Punto número 2. Escasez de Bitcoin. Tope a 21 millones de BTC en circulación. El desarrollo de Bitcoin tomó entonces 40 años de investigación y desarrollo en programación, matemáticas, criptografía, teoría monetaria e historia económica. Y por más que sería, entre comillas, justo atribuirle a este proceso de indagación y otra vez, entre comillas, arduo trabajo, la principal fuente de valor de Bitcoin, su valor, más bien lo podemos explicar por la relación entre la oferta, la cantidad de Bitcoin que existe hoy y existirá en el futuro, y la demanda o la magnitud en que la gente desee poseer un Bitcoin hoy y mañana. Pase lo que pase, nunca podrá haber más de 21 millones de bitcoins. Exactamente, la cantidad máxima de bitcoins que puede haber son 21 millones, nada más. Esa es pues su oferta máxima, esa será la cantidad máxima de bitcoins ofrecidos. Hoy hay ya casi 20 millones. El hecho entonces que no se puedan crear o imprimir más bitcoins nos explica parcialmente que sea tan valioso. Si queremos entender este punto en reversa, podemos ver el caso del peso argentino, que lejos de estar su cantidad total limitada, estuvo en constante expansión. Es decir, se estuvieron creando o imprimiendo miles de millones de pesos argentinos mensualmente, y particularmente un ritmo imprudente desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023. Y esta superabundancia explica por qué ha perdido valor, por qué ha perdido poder adquisitivo. En otras palabras, este abundante incremento en la cantidad de pesos argentinos en circulación explica su inflación. Y por más raro que parezca, en pleno siglo XXI todavía hay personas que dudan que la inflación sea un asunto monetario o un fenómeno provocado principalmente por la emisión de dinero. Pero Bitcoin es justamente lo contrario. Ciertamente, si se crean, emiten o imprimen digitalmente Bitcoins en la forma del mining, es decir, en la forma de la recompensa para toda la gente que mantiene la red o el blockchain de Bitcoin funcionando, los miners. Pero dicha recompensa se disminuye en un 50% cada 210,000 bloques de información sobre transacciones de BTC creados cada 4 años aproximadamente, es decir, cada halving. El próximo halving, todo indica que en abril ha de ocurrir, sí. Entonces llegará el día, según algunos estimados en el 2140 y según otros en el 2078, cuando después de tantos halvings la recompensa por mantener la red de Bitcoin o su blockchain funcionando será de 0 Bitcoins. Es decir, ya no se emitirán o crearán o imprimirán nuevos Bitcoins para pagarle a los miners, sino que estos dependerán de los costos por transacciones de los usuarios que paguen con Bitcoins ya existentes como salario. Ok, ya sabemos entonces que nunca habrá más de 21 millones de Bitcoins, pero ¿eso explica entonces su valor? No, eso es solo la mitad de su valor. Veamos la segunda fuente de su valor, su demanda. Punto número 3. Razones detrás de la demanda por Bitcoins. Ya vimos entonces el valor de Bitcoin desde el punto de vista de su oferta, desde el punto de vista de la cantidad de Bitcoins en circulación que hay hoy y la cantidad de Bitcoins que habrá en el futuro, máximo 21 millones. En otras palabras, Bitcoin es valioso desde el punto de vista de la oferta porque Bitcoin simple y sencillamente es escaso. Ahora hablemos del valor de Bitcoin, pero analizando su demanda, independientemente que solo llegue a haber 21 millones. Es decir, ¿por qué la gente le interesa tenerlo en primer lugar? Fácil, porque es un método de pago y sobre todo un refugio de valor en esteroides. Así es, maestro, es un método de pago y es un refugio de valor extremadamente eficiente y descentralizado. Ninguna entidad corruptible como algún grupo de bancos de inversión con influencia conspirativa política desproporcionada o ningún banco central vasallo, esclavo o dependiente de algún gobierno populista imprudente e inepto podría alterar su valor a través de la emisión de BTC. Entonces aquí podemos concluir que Bitcoin vale, o la gente lo aprecia y lo desea, lo demanda simple y sencillamente por su tecnología que resulta en su naturaleza eficiente y descentralizada. Ya vimos cómo funciona en el primer video de esta serie, pero ¿cómo resumiría su tecnología? La tecnología de Bitcoin, el funcionamiento de su blockchain, se lo podemos agradecer a 3 componentes fundamentales del mismo: el UTXO, el árbol de Merkle y la firma digital de curva elíptica. El UTXO o Unspent Transaction Output es una manera de llevar el registro de transacciones que a su vez define dónde empieza y acaba un bloque dentro del blockchain. Yo no puedo inventar una transacción de envío de Bitcoin si no tengo para
para empezar, esos bitcoins en el registro de transacción actual que cuadra con todo el previo historial de transacciones. El UXO es una manera de cuadrar las cuentas y por lo tanto una manera a través de la cual es imposible alterar dichas cuentas. Exacto. El árbol de Merkle, mientras tanto, es una manera de codificar absolutamente todas las transacciones históricas del blockchain de Bitcoin en un solo hash o código de 64 caracteres. De tal manera que el último hash al final del registro público e inalterable del blockchain incluye correctamente todo su historial y que al intentar alterarlo alteraría todos los hashes previos. De ahí la analogía con la torre de Jenga que colapsa si intentas alterar un bloque. Con el UXO no puedes alterar la última línea del registro y con el árbol de Merkle no puedes alterar ninguna línea del pasado. Exacto, y por último tenemos la firma digital de curva elíptica, un tipo de criptografía que se basa en las llaves digitales públicas y privadas que encriptan mensajes y donde podemos estar seguros de que tanto quien mandó como quien recibe un mensaje o bitcoins no es alguien apócrifo. La combinación entonces de estos tres componentes tecnológicos resulta en la eficiencia y la naturaleza descentralizada de Bitcoin como método de pago. Es decir, como el dólar pero mentalmente mejor y también como refugio de valor, es decir, como el oro pero ya hoy muchísimo mejor. Eficiencia y naturaleza descentralizada que a su vez explica la fuente de demanda, el deseo de las personas por obtener la primera y más capitalizada de todas las criptomonedas. En conclusión, por más que el misticismo de Satoshi Nakamoto y las décadas de investigación y desarrollo que culminaron en el nacimiento de BTC sean elementos históricos fascinantes, Bitcoin es valioso por la ley de la oferta y la demanda. Al ser escaso o al estar topada su cantidad en circulación total a 21 millones, quiere decir que no hay Bitcoins para todos y por lo tanto quien quiera uno o una fracción de uno tiene que pagar. Eso en cuanto a la oferta. Y en un contexto comunista resolverían el asunto de la escasez repartiéndose los bitcoins solo entre los apparatchiks. Y en cuanto a la demanda, la gente que conoce los atributos de la tecnología blockchain es capaz de asignarle valor, es capaz de pagar decenas de miles de dólares por esta innovación. Esta gente es capaz de entender que la combinación del UXO, el árbol de Merkle y la firma digital de curva elíptica, por mencionar los componentes tecnológicos más relevantes, son una solución brillante y eficiente para crear una alternativa mucho más valiosa a los activos tradicionales que hoy hacen las veces de métodos de pagos y refugio de valor. También hay un fenómeno que se llama Greater Fool Theory, pero sobre eso hablaremos más adelante. Si quieres saber qué pasará cuando se mine el último Bitcoin, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.